Estimados amigos, continuando con la segunda parte de nuestro programa, con el tema COVID-19, crisis mundial y desafíos, en estos momentos el doctor Hugo Ballenas Málaga va a tratar crisis mundial. Pero antes, Hugo, bienvenido también a nuestro programa, nuevamente por acá. Quiero hacer un comentario respecto a este documento, Un mundo en peligro. Un mundo en peligro, lo pueden bajar por internet con ese nombre, ya está en PDF, y dice ahí, ¿no? Informe anual sobre la preparación mundial para las emergencias sanitarias, Junta de Vigilancia Mundial y Preparación. Este documento fue divulgado en septiembre del año pasado, 2019, amigos. ¿Ya? Lo que resalto de esto es lo siguiente, de este documento, en el cual estuvieron pues distinguidas personalidades del mundo, pues de la salud en el mundo, ¿ya? Y obviamente estuvo pues el instituto, no, la fundación Belinda, ¿cómo es? Belinda Gates, ¿no? Belinda Gates, ¿no? Bill Gates. Belinda y Bill Gates, el cual pues esta fundación extraña y sospechosamente estaba ahí, ¿no? ¿Y de qué se trata? De que el señor Bill Gates, ¿no? Del dueño de Microsoft, él es uno de los que está buscando o alentando una vacuna en el mundo, ¿no? Por esta crisis, por esta pandemia que se ha dado, ¿no? Bueno, y ahí este documento auspiciado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es un documento descriptivo con alternativas, ¿no? de cómo afrontar una pandemia en el mundo. Dicho sea de paso, en septiembre fue este documento y en octubre hubo el evento 201, ¿no? Que ha sido muy divulgado en internet, en el cual estuvo, pues también estas mismas personas estuvieron ahí haciendo una simulación de posible pandemia, ¿de acuerdo? Miren, y acá le voy a leer esta parte, ¿no? Que me parece muy extraño. Dice, ¿no? Prepararse para lo peor, ¿no? Una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que se propague rápidamente. Miren, patógenos respiratorios, o sea, ¿no? Vías respiratorias. Los patógenos respiratorios de gran impacto, como una cepa especialmente letal de la gripe, plantean riesgos mundiales específicos en la era moderna. Los patógenos se propagan a través de gotículas procedentes de la respiración. Pueden infectar a un gran número de personas en poco tiempo y gracias a la actual infraestructura de transporte, desplazarse con rigidez entre distintas zonas geográficas, además de haber mayor riesgo de que surjan pandemias causadas por patógenos naturales. Ojo, los avances científicos permiten crear o recrear en laboratorios microorganismos capaces de causar enfermedades. En el caso de que un país, un grupo terrorista o una persona con conocimientos científicos avanzados creara o desarrollara y posteriormente utilizara un arma biológica con las características de un patógeno respiratorio nuevamente, ¿no? Respiratorio nuevo y de gran impacto, las consecuencias podrían ser tan graves como en el caso de una epidemia natural o incluso peores. Igual sucedería si se produjera una liberación accidental de microorganismos epidemiógenos. No, a veces epidemiógenos, no dice epidemiológico. Miren amigos, ya con esto, extraña y sospechosamente reitero, en diciembre de ese año, del año pasado, se ocurre lo de Wuhan, en China, en el cual desde allí se propaga esta epidemia que hoy estamos tratando, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿no? O COVID-19 por todo el mundo, hasta que llegó aquí también a Perú. Entonces, inmediatamente salieron
acusaciones mutuas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Y con el primer ministro chino, acusándose de la liberación de este virus. Y cosa curiosa, en Wuhan está pues, el Instituto Biológico, ¿no? Existe un instituto, ¿no? Que estudia y trata esto, ¿no? Que está en Wuhan. Y oh maravilla, al costado había un mercado en donde se dice de que una persona, ¿no? Por consumir murciélagos, ¿no? Comenzó el contagio. Pero, agrego algo más, y también busqué por internet, en España, ¿no? Salió un informe, ¿no? Sobre que científicos españoles habían encontrado, ¿no? Aplicando el método, ¿no? del análisis de las aguas hervidas, restos, ¿no? de este COVID-19 allí. ¿Qué nos dice? Después de estas acusaciones mutuas, porque no por algo se dice, ¿no? Yo no creo que el presidente, ¿no? de Donald Trump, ¿no? Como el primer ministro del gobierno chino, ¿no? Esté diciendo cosas por la pura, ¿no? Sí. ¿no? Cosas por la pura, sin sentido, sin fundamento, cuando ellos tienen en su poder toda la información clasificada de alto nivel, ¿no? Entonces, para mí esto no es broma, ¿no? Yo sostengo que, y como otros también que lo están diciendo, esto es una guerra biológica que se ha desatado, ¿no? De manera no declarada, ¿no? Porque, reitero, estas cosas, acusaciones, incluso también creo que la primera ministra alemana, Angela Merkel también exigió la reparación civil, ¿no? A China de las consecuencias que ha tenido todo esto. Entonces, Hugo, te pregunto, en estos momentos, hemos vivido una guerra biológica. ¿Qué nos puedes decir? Y para entrar a este tema, sobre que se ha generado toda una crisis mundial y que también va a tener sus efectos económicos, ¿no? Y lo estamos sintiendo en todo el mundo. Hugo, en nuestro Perú, esta cuarentena, estas medidas, ha generado, ahorita, hace poco, la ministra de Economía ha dicho 9 millones ipso facto de desempleados. Dinos, Hugo, bienvenido por aquí. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, vamos por partes para tener un mapa de cómo es la situación mundial a partir de la pandemia. En primer lugar, el tema de los famosos murciélagos no está fehacientemente demostrado. Si se tratara de algo que está en los alimentos, estaría en más alimentos y eso estaría diseminado de otra manera. Los elementos que causarían la enfermedad podrían ser focalizados y restringidos, como era en el caso del cólera, las aguas hervidas. En este caso es una enfermedad que está en los humanos y se contagia de humano a humano. Se tomen las medidas que se tomen, es entre los propios humanos que se propaga. Eso crea un elemento nuevo que no ha habido antes y es lo que crea una reflexión, ¿no? Sobre cómo empezó esto, cómo se propaga y por qué se propaga de esta manera. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que hay una guerra, de hecho, una guerra fría, nueva, entre las superpotencias, que se ve en varios niveles, incluso desde antes de la pandemia, y hoy está esto tomando la forma de ver quién colabora menos con que el otro se cure, y eso está tomando caracteres bastante graves, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, cómo fue la situación después de la Segunda Guerra Mundial, que como consecuencia de todas las destrucciones de la guerra, hubo una enorme difusión del cólera, tifoidea y TBC, incluso la polio. Hubo un acuerdo mundial en 1950, cuando ya estaban, sobre todo la vacuna de la viruela, perfectamente estudiada y probada, para que sea aplicada en forma gratuita a todo el mundo. Los gobiernos pactaron, se mancomunaron las industrias para que esto fuera posible y desde entonces todos tenemos una marquita aquí en el hombro de la vacuna contra la polio y la viruela. No nos costó un centavo y era obligatorio hacérsela a todos los niños, ¿no?
Hoy en día no estamos ante eso. Cada China, Rusia, Europa, Estados Unidos, cada quien está viendo cómo hace que el otro fracase en su vacuna. Están haciendo denuncias de improcesos en la legitimación. Por ejemplo, la Universidad de Oxford trabaja con AstraZeneca, además todos trabajan con una gran empresa detrás, todos los gobiernos. Acusan a la vacuna rusa de haber tenido un fraude procesal en su legitimación ante su propio gobierno. Rusia dice que no, igualmente Estados Unidos con los chinos, y en general no hay protocolos comunes, no hay un esfuerzo porque hay una sola vacuna a nivel mundial y que todos colaboren y que todos nos beneficiemos con eso. Está haciendo más bien todo lo contrario, lo cual está bastante mal. Y en segundo lugar, que todo se está convirtiendo en un negocio. Acá tengo los datos que existen. En primer lugar, todos los gobiernos tienen un grupo de empresas que trabajan para ellos en una carrera loca por tener la primera vacuna. Estas vacunas van a costar para cada usuario, o sea, por cabeza, entre 5 y 10 dólares. Los gobiernos van a usar fondos públicos para comprar esas vacunas. Se van a aplicar a la gente quizás a través de un descuento en su seguridad social o a través del propio uso de los fondos públicos, y al final de todo esto queda un beneficio para esas empresas y para el propio gobierno. Actualmente hay 25,3 millones de casos de infectados, 847.000 fallecidos a nivel mundial, hasta la semana pasada, y entre gente que usaría la vacuna en el hemisferio norte hay por lo menos 2.000 millones que están programados ya para apenas se lance la vacuna en forma comprobada, hacer digamos, la población foco, en que se estima que eso acabará con la pandemia. Y en el hemisferio sur 5.000 millones. Ahora nosotros somos más gente que ellos, pero igual han calculado que seamos menos, porque quizás el negocio no es igual. Pero en todo caso, son miles de millones de vacunas a 5 dólares por lo menos cada una, en que hay fondos públicos, hay gobiernos y hay empresas interesadas en todo eso. Mientras tanto, cada quien está viendo que la otra vacuna esté desautorizada o esa otra vacuna no venga aquí, y estamos seguramente también en juegos de corrupción, ¿no? Muchos gobiernos querrán usar una vacuna y no la otra, y vendrá un gobierno a decir no, usa la mía, arreglemos, etc. ¿no? Cuando el gobernador de Arequipa entró en comunicación con el gobierno de Rusia, fue totalmente censurado, atacado por el gobierno de Lima, y se dijo que se estaba en trámites con el gobierno americano sobre una vacuna debidamente probada por los organismos de salud, etc., ¿no? Luego ha aparecido que se estén tratos con China, entonces ya empiezan a dar vuelta, hay un carrusel ahí de intereses, ¿no? También en Argentina y México están haciendo gestiones para producir ahí la vacuna, a partir de la que se va a hacer en Inglaterra, pero últimamente también hay noticias de que en México usarían la de Estados Unidos, y eso es casi seguro que estamos ante un problema también de intereses creados, ¿no? Ahora, ¿qué tan eficaz va a ser la vacuna? ¿Qué tanta gente la necesita realmente? Al final ya se vuelve una cosa dudosa, porque hay un negocio de por medio y no hay un acuerdo internacional en donde lo principal sea la salud de la gente, ¿no? Este es un primer problema. Y también respecto a cómo se gestó la epidemia, esto tiene evidentemente un origen químico, no está en alimentos, no está en nada, y la principal fuente de propagación han sido los sistemas de transporte. Cuando crece la vacuna es por los viajes en avión, por el aire acondicionado, por los espacios cerrados, por los trenes, y eso tiene que ver también con cómo manejamos nuestras costumbres y la salud de nosotros, ¿no? En todo el mundo. Lo que es fundamental en todo esto es que esta epidemia, las anteriores y las que vengan,
no son cosas que ocurren, digamos, de forma normal en la naturaleza. Toda epidemia es primero causada por el hombre y en segundo lugar es un accidente biológico por nuestro mal manejo de los recursos naturales. Por lo común está asociado a guerras, destrucción, mal manejo de desechos tóxicos, etc., ¿no? Una de las primeras epidemias que se tiene en los libros de historia es la del año 429 a.C., mucho antes de nosotros, de los espartanos y los atenienses en la guerra del Peloponeso, donde producto del encierro y la manera como se deterioraba el agua que bebían la población y los heridos y los muertos y la imposibilidad de hacer una determinada manejo ecológico de los recursos, vino una epidemia mortal que decidió que los atenienses pierdan la guerra. Y así, si vamos siguiendo a lo largo de la historia, todo tiene que ver con destrucción, guerra, envenenamientos, deterioro de las aguas, deterioro de los alimentos, y en el siglo XX ya con las guerras biológicas, los venenos usados en los lanzallamas y miles de estos asuntos, ¿no? Lo cual lleva a un segundo asunto, que es para evitar nuevas epidemias y para curarnos de la actual, lo principal no es tanto la vacuna, sino que tengamos una vida sana y que evitemos más causas para nuevas epidemias. Con lo cual hay un grave problema. En el año 1999 fue la última reunión mundial de la Organización Mundial de Comercio, donde se iban a tomar medidas para crear protocolos comunes de control de desperdicios, de manejo de suelos, el uso del mar, etc., y fracasó por la rivalidad entre las distintas potencias, rivalidad que se fue acrecentando con el paso de los años. Aquí tuvimos hace pocos años la COP20, y luego ha habido en otros países la 21 y la 22, que es también para ver el cuidado ambiental, y esas cosas cada vez están peor, y no hay acuerdos sólidos ni vinculantes para que los gobiernos más importantes usen sus recursos de guerra, económicos, químicos y los humos industriales con un mínimo de raciocinio, y está empeorando la salud del planeta. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta en lo que ha habido de la pandemia. Lo más simpático es ver cómo sin gente en la calle, sin automóviles, sin camiones, las playas limpias, los ríos, las aves vuelven a las playas, los ríos, los delfines los ríos con agua cristalina, incluso el cielo despejado de Lima, ¿no? Una de las cosas más tóxicas que se vio en la COP20, por ejemplo, es el uso de los combustibles aéreos. Es un combustible muy caro, muy contaminante y que forma unas nubes muy densas que demoran semanas en disiparse y encima otra vez son alimentadas por más y más humos, y eso causa un terrible daño atmosférico, incluso a la filtración de los rayos solares. Contribuyen al calentamiento global. Sobre eso no se decide nada, nada se hace. ¿Y quiénes pagan pato? La población. Hay que dejar de usar nosotros unas bolsas de plástico, reciclar unas cuantas cositas, pero los grandazos, los que realmente contaminan, siguen su vida normal, ¿no? Entonces, mucho de lo que tiene que ver con las epidemias de antes, de hoy y de mañana tiene que ver con la contaminación, con la vida no sana. Y que nosotros podemos estar expuestos a las contaminaciones tiene que ver con cómo nos cuidamos nosotros mismos, como dijo hace un momento María Verdún, nuestra bióloga, ¿no? Es que si estamos oxigenados, si estamos alimentados, si tenemos una vida sana, si no tenemos estrés, si cuidamos la manera como desarrollamos nuestras actividades nosotros y en familia, no habrá, o el riesgo de contaminación será mínimo. Y el mar que tenemos en este momento imperando tiene ciertas características peculiares, ¿no? Uno es el origen extraño, que no está presente en objetos, ni en restos, ni en alimentos, ni en cosas. Es una contaminación que solamente se propone a través de los humanos, lo cual es bastante peculiar. Es como que estuviera inoculada en un humano desde un comienzo y de humano a humano se propagara, lo cual hace sospechar de que tiene un origen biológico extraño, ¿no? Lo segundo es que tiene una letalidad relativa. Si fuera realmente un virus suficientemente fuerte y perjudicial para nosotros, haría daño a cualquier ser humano. El cólera,
la polio, etcétera, la TBC, a quien le afectaban, lo afectaban y no había manera. Por sano que estuvieras, te daba eso y estabas ya mal. Pero acá resulta que solamente es un tipo de población la que se afecta, la que está vulnerable, y en el resto de gente la enfermedad causa molestias, pero puede pasar y superarse. Como cualquier virus, sí. cualquier bacteria. Como cualquier bacteria. Lo cual también parece algo así como una programación inteligente de quienes deben estar afectados y quienes no. Hugo, permíteme que te interrumpa. Hay dos cositas. Coronavirus gripal. Uno, ¿tú crees que se esté confirmando la tesis de los españoles? Porque ellos dicen de que los restos que encontraron fueron en la fecha, en el mes de febrero. O sea que este virus tuvo, no pues el tiempo tan veloz que se dice que desde que comenzó desde Wuhan hasta hoy, sino de febrero del año pasado. Entonces, por lo tanto, antes de diciembre, mucho, por lo tanto, febrero de 2019. Entonces, significa que el virus tuvo un tiempo, pero tremendo, largo, para propagarse por todo el mundo, y recién cuando este virus ha afectado a las personas, como quien dice, ¿no?, que tenían enfermedades persistentes, esas son las que, como ya se sabe, son las que han saturado todos los sistemas de salud en casi la gran parte del mundo, ¿no? ¿Tú qué dices al respecto? Bueno, yo creo que estamos al borde de saber más de estas cosas. O sea, se van a ir destapando los asuntos. Sí. Porque una de las cosas que está ocurriendo es que cada gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por cubrir su información. En China, en Wuhan, que es una enorme ciudad industrial, se decía que solamente estaban afectadas personas de cierta edad y de cierta condición, pero empezaron a surgir videos por los teléfonos de manera, digamos, fuera del control gubernamental, de gente joven que moría con unos enormes ahogos y golpes de pecho en los hospitales y quedaban tirados ahí, ¿no? Entonces, la letalidad y la transmisibilidad creo que es una cosa que ni siquiera está bien establecido, y en eso la OMS tampoco ha hecho un trabajo como debe ser. Sabemos algo de esta enfermedad, pero no todo lo que debemos saber. Y tampoco sabemos bien qué significa esto de la segunda ola. Está rebrotando en una serie de países en los que se suponía ya no había el riesgo de que vuelva o de que estemos ya inmunizados ante esto. Entonces, esto tiene que averiguarse bien, ¿no? Entonces, lo que dicen estas informaciones que tú has recogido, creo que hay que sopesarlo, analizarlo y seguir esa noticia. Lo otro es que también está manejado por los gobiernos cómo afecta la letalidad, incluso aquí en el Perú. Para los Juegos Panamericanos, el gobierno de un día para otro hizo un enorme esfuerzo por hacer coliseos, invertir en carreteras, en cosas turísticas, y para el COVID no ha hecho absolutamente nada, no hay ni siquiera un hospital de emergencia. Lo único nuevo que ha habido es que la Plaza de Hacho se llenó de enfermos, pero fuera de eso no hay un esfuerzo especial porque los que están con esta enfermedad estén en un lugar donde puedan ser atendidos como deben, en condiciones especiales, y el resto de gente siga siendo atendida. En cambio, todo ha colapsado, toda la gente que necesita atención regular por hemodiálisis o por cosas cardíacas no puede atenderse, y esto tiene una extraña similitud con lo que pasa en Estados Unidos, que es lo que está denunciando el candidato Biden, que la mortalidad del coronavirus es sobre todo de gente latina y de color, porque no tienen el acceso al servicio de salud como debe ser, porque está desmantelado por el actual presidente, y más que nada los que pueden salvarse los que tienen empleo estable, seguridad privada, y que pueden acudir a cierto rango de atención de salud que los demás no pueden, ¿no? En cambio, pareciera que el gobierno ha hecho una campaña para que cierto sector de gente no pueda tener cómo curarse, y también está pasando eso en nuestro país. La gente de cierta condición social, laboral, no tiene cómo curarse y le pasa de todo. En cambio, el acceso a la curación está a partir de quienes tienen cómo hacerlo. Como he dicho en su programa Philip Butters, hace poco estuvo con posibles características de coronavirus, de ser transmisor, de asintomático, y lo que dice que él se siente afortunado porque pudo pagar los exámenes y pudo atenderse con médicos, pero que eso no puede hacerlo la gente. Entonces,
acá hay un problema importante, ¿no? A nivel mundial, por la crisis de liderazgo, por la Guerra Fría, la dura competencia y también por el debilitamiento de los servicios sociales, que es parte de la herencia de finales del siglo XX. A nivel mundial, los gobiernos quieren que haya menos trabajadores con seguridad social o con empleo fijo. Por eso hay la tercerización. En Estados Unidos, todas las grandes marcas se fabrican en países que son de condiciones laborales muy duras, ¿no? Singapur, Laos, Camboya, etc. Y ese es el producto que va a Estados Unidos y se vende con precio norteamericano, pero ha costado muchísimo menos. Para ganar más y para pagar menos es que se toman estas medidas, y esto se aplica también a nivel de la minería, de la extracción de materiales marinos y todo, ¿no? La tendencia actual es a que cada quien ve cómo se salva con su pañuelo, los gobiernos hacen lo menos que pueden por los demás, y mientras tanto esto es una señal de alerta, ¿no? El caso del coronavirus. Tiene que haber un acuerdo de todos los gobiernos para que haya una sola vacuna de uso general. Esto es parte de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la OMS, para eso existen. No puede ser que no funcione, y no tiene derecho el gobierno de Estados Unidos a retirarse de la OMS. Nadie puede hacerlo, nadie debería hacerlo, y encima cortarle los presupuestos, ¿no? Entonces, la vacuna no debe ser un negocio. Debe haber una investigación imparcial para saber de dónde empezó esto, cómo empezó, y si hay o no culpables en una guerra bacteriológica. Y en tercer lugar, hace falta que haya un conjunto de protocolos para todos los gobiernos en los cuales se destinen créditos especiales, fondos especiales, recursos especiales, para tener una infraestructura de atención a quienes sufren el coronavirus, como si fuera el TBC o otras enfermedades, que eso no interrumpa el servicio normal de salud a los demás, y que dentro de esto haya políticas de promoción de la vida saludable, que las políticas de control de la contaminación ambiental de las grandes empresas y los gobiernos que manejan grandes recursos que tienen que ver con la contaminación, acaten de una vez por todas los diversos documentos que se han firmado al respecto y que nunca acatan. Y dentro de esto haya una promoción oficial de la vida saludable para que la gente pueda cuidarse. Si no hay esto, compromiso en la contaminación, promoción de la vida saludable, investigación imparcial de cómo ha empezado la enfermedad, una sola vacuna gratuita para toda la gente, con acuerdo de todos los gobiernos, entonces vamos mal, porque esto va a empeorar y al final todo se vuelve un negocio para que unos cuantos sobrevivan y otros no. Es volver a la ley de la selva, a la selección de los más aptos y los menos aptos, quien pueden, ¿no? Selección natural, ¿no? Y es también peculiar, ¿no? Así como no se atiende a la gente pobre que lo necesita y a nadie parece que le importa, el gobierno está en otra cosa, y eso pasa en varios gobiernos de varias partes del mundo, entre ellos en Estados Unidos. También está el tema de que no se les deja trabajar. Las medidas que tienen que ver con el distanciamiento social y las cuarentenas son muy lógicas, pero están implementadas en todas partes de un modo tal que criminalizan la actividad de la gente. Si alguien sale con su perrito y no hay nadie alrededor, pero está sin el protector de la cara, lo detienen, lo multan, etc. Y si la gente sale a una hora en que no está permitido, porque son muchos en la pequeña casita y no pueden estar todos encerrados todo el tiempo, también se les ataca, se les condena. Y también todos los pequeños negocios que necesitan de estar en pie y que no pueden manejar del mismo modo que otros negocios grandes el tema de la cuarentena, están obligados a ser cerrados, como aquí a los ambulantes se los llevaban a la fuerza en la calle, cuando esa gente vive de eso, del pan de cada día. Entonces, extrañamente esto ocurre igual a nivel mundial, pasa así en España, pasa así en Estados Unidos, pasa así aquí, pasa así en México, pasa así en Chile, y esto no debe ser, ¿no? Entonces tiene que haber flexibilidad, tiene que haber una orientación de otro tipo para el tema de la pandemia,
y debe haber diálogo y debe saberse escuchar a la gente, ¿no? El tema que ha pasado en la discoteca Tomás tiene que ver con eso. La gente está aburrida, ve arbitrariedad, los jóvenes no entienden lo que pasa, no tienen trabajo, no saben qué hacer con sus ratos libres, no encuentran interlocutores que los orienten, entonces la cosa revienta, pues, y quién sabe, tengamos otros casos por el estilo pronto, ojalá que no. Pero resumiendo, esto hay que verlo así, ¿no? En primer lugar, es una epidemia sospechosa. Yo desconfío mucho del tema de los pobres murciélagos. Si bien es un hecho de que la comida chatarra y la comida en conserva y la comida que se hace hoy en día, que es basada en conservantes, tiene orígenes terribles, ¿no? Tiene que ver también eso con lo que pasa con la tercerización. Muchos embutidos, entre comillas, de lujo son hechos en condiciones insalubres y a veces con insumos de otros países que vienen congelados y hechos quién sabe de qué cosa, de lo que sobra de la industria cárnica. Y eso en China ocurre mucho. La gente tiene una pésima calidad de vida, una mala alimentación y más allá de que sea o no el origen de la pandemia, los murciélagos, hay un tema que tiene que ver con la calidad de los alimentos a nivel mundial, que es crucial hoy. Nunca hemos estado tan mal alimentados como hoy en día en la historia del mundo. Y sobre todo por las industrias alimentarias causantes de todo esto. Entonces, hace falta primero saber qué ha pasado. Tiene que haber una investigación imparcial, profesional, que Naciones Unidas la administre, la fiscalice, que tenga amplios poderes para saber qué pasó y que no pueda quedar esto impune. No puede ser que habiendo 890.000 fallecidos que así están hoy en día, no se sepa qué pasó ni por qué pasó. Tiene que saberse todo y y que las responsabilidades sean tomadas. Segundo, hace falta firmes acuerdos contra la contaminación ambiental a nivel mundial. Eso no puede seguir así, ya estamos en el 2020 y desde el año 93 se toman acuerdos que no se cumplen y está empeorando la situación. Segundo lugar, hace falta normas industriales como las que había antes, acabando la Segunda Guerra Mundial, de protección de la salud, de los insumos, de las condiciones de trabajo, en la cual terminemos con esta tercerización sin control, en que las cosas se fabrican, no se sabe cómo, no se sabe en qué condiciones, no se sabe con qué grado de... Deben normarse. Así es. Una sola política laboral que no perjudique al trabajador y no perjudique al consumidor y no sea la fuente de superganancias para los grandes intereses que hay de por medio, ¿no? Y lo más importante, una sola vacuna hecha, gratuita, para toda la gente, bajo el auspicio de todos los gobiernos, sin pero que sea voluntaria. Así es, sin zancadillas, predisposición de quien quiera. Claro. Y comprobada científicamente por todas las partes, que todos digan, esta vacuna está bien, y ninguno esté en contra del otro, ni haya acusaciones de por medio, etcétera, etcétera, ¿no? Se hizo antes, así eran todas las vacunas que tenemos, porque ahora no se puede hacer, ¿no? Las vacunas que hemos tenido son vacunas universales, internacionales. ¿Puede decirse que antes estas cosas se ejecutaban por consenso mundial? ¿Llegó a haber consenso? Pues, para eso hubo Naciones Unidas, porque era una emergencia que interesaba a todos los gobiernos. La viruela, sí. Parece mentira, pero sí. Okay. ¿Algo más? Eso es solo para reafirmar las conclusiones. Finalmente, una sola vacuna, flexibilidad en lo que es cuarentena, preocuparse por las necesidades de la gente y dar espacios especiales de infraestructura especial y medios especiales para la gente contagiada, que no estén todos mezclados, arrinconados, abandonados, porque hay que proteger a esa población en peligro, ¿no? No porque los muy niños o los muy mayores son los que más están afectados, hay que dejar que se mueran, como dijo por ahí un personaje que no diremos su nombre, del gobierno. De Estados Unidos. Sí. Y también de acá, de una señora legal, ¿no? Sí, eso no puede ser. Toda la gente hace falta, todos hacen falta y todos tienen derechos humanos.
de hecho. Bueno, hasta ahí. Ya, pues, ok, Hugo, gracias. Hugo, hay acá algo que se está comentando, nos está haciendo ver de que se viene una gran crisis económica mundial. Dime al respecto. ¿Eso va a suceder? ¿Qué va a significar? Obviamente porque lo que así fue la cuarentena en todo el mundo paralizó, ¿no?, la economía de todos, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, bueno, salvo de ciertos países como Brasil, México, creo que no han llevado, no han paralizado la economía, ¿no? ¿Qué se espera, Hugo, al respecto, ¿no? ¿Viene una crisis? ¿Cómo va a ser esa crisis económica? ¿Recesión? No sé, pero se viene. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? En la medida de que en la medida de que se flexibilicen la cuarentena, los confinamientos, de que ya la gente salga a trabajar. Dime, ¿se viene eso? La crisis ya empezó. Hay una recesión terrible en Estados Unidos, que es el principal comprador mundial. En China también, en Rusia también. Es muy posible que este año toda la gente que consume energía rusa en lo que era antes Europa Oriental, viven del gas y del petróleo ruso, viven a crédito, porque cuando cayó el muro de Berlín, esos países quedaron perjudicados por la industria occidental. Por ejemplo, en Bielorrusia o en Ucrania o en Polonia, ellos tenían sus industrias propias, o sea, sus industrias de manufactura, de electrodomésticos, de farmacéuticos, etcétera, para su propio mercado. Cuando empezó la unión con Occidente, no podían vender sus farmacéuticos en el sitio occidental, porque había acuerdos de privilegio de los de ese sector, y tampoco podían tener créditos para producir sus industrias, ponte, de conservas en su mercado, porque tenían los créditos que venir unidos a la tecnología y a la marca de un sitio occidental. Había toda una extorsión, ¿no? O desapareces como industria y te allanas a que nosotros te invadamos o te fregas, ¿no? Y por eso en todas partes aparecen las marcas Adidas, el McDonald's, etcétera, porque ponen condiciones los bancos internacionales para que puedan haber ahí industrias que no son de las marcas hegemónicas. Y eso obliga a que los fabricantes tengan triple deuda: deben al de la marca, deben al banco, deben al gobierno y deben a Rusia. Y ya está empezando una situación muy crítica en la que es posible que colapse en las cuentas de energía. Eso tiene que ver con Bielorrusia. Hay una protesta en las últimas elecciones contra el presidente, que está 20 años, reelegido con apoyo de Rusia, porque las cuentas y los impuestos suben y no hay más trabajo, no hay más ingresos. Ahora, esto también está ocurriendo en el resto de Europa. En España y en Italia hay un desempleo muy grande y no hay nuevas inversiones porque no hay nuevo mercado y no hay donde formalizar, ¿no? O sea, así como acá hemos visto que en cualquier tiendita de nuestro barrio la tiendita desaparece porque no hay compradores, y luego él abre otra vez la tienda y no tiene con qué surtir lo que va a vender, porque cada vez hay menos cosas, porque se produce menos. Igual está pasando en toda Europa. Se viene una gran recesión internacional y el peligro es que ciertos países se conviertan en acreedores de otros y empiece una lucha por el poder, ¿no?, entre distintos polos, que son China, Rusia, Estados Unidos. Los que más pueden perder en este juego son los europeos, que Estados Unidos les está dando la espalda y no tienen cómo mantener antiguas posiciones de fuerza. Y los que amenazan tener la gran rivalidad en medio de la crisis son China y Rusia, que por más que estén sufriendo lo que está pasando, tienen algo a su favor, que es una enorme economía estatal. Ellos pueden planificar, redistribuir costos, asignar prioridades, producir esto sí, esto no, esto en tales cantidades, mientras que los otros dependen exclusivamente del mercado. O sea, la herencia del viejo sistema comunista está mostrando en este caso una serie de ventajas para estos países. O sea que después de la pandemia se va a ver quiénes ahora son los nuevos países más poderosos. Así es.
Y por eso hoy en día se critica mucho al presidente Trump porque dice vayan a trabajar, que tanta confinamiento, ¿no? Y los gobiernos federales dicen que no, ¿cómo vamos a ir? Nos contaminamos todos. El problema es que no hay producción. Uno de los grandes problemas que hay ahorita es la industria de la carne en Estados Unidos. No hay carne para la gente y tampoco hay frutas. Esa es la fruta, es importante. ¿Y por qué? Porque esos son latinos, los que trabajan en la industria y en el cultivo, y se están muriendo. Y se está hablando ya de una emergencia alimentaria a nivel de Estados Unidos. Entonces, si van a tener que importar alimentos, se complica todo. Todo es un asunto en el cual se cae el castillo de naipes, ¿no? Pero, solo para terminar, en América Latina, los que vaticinaban el fin inminente del socialismo del siglo XXI, en este caso Cuba, Venezuela o lo que pasa con Argentina, en verdad no van a tener esa satisfacción, porque también donde hay una economía estatal fuerte hay más capacidad de sobrevivencia. Chile tiene la ventaja de la nacionalización del cobre y de todo el sistema de minerales y petróleo, a pesar de que la economía es neoliberal, pero eso les permite acumular recursos, divisas y tener mayor solidez para los empréstitos, lo cual no ocurre en el resto de países, ¿no? La situación peruana amenaza estar muy complicada este año y el próximo, porque no tenemos producción, con la obstrucción a los mineros, no hay nuevas inversiones mineras, por más que estas contaminen, pero igual se ha perdido trabajo y oportunidades, y bajan todas nuestras exportaciones y nuestros antiguos compradores chinos cada vez nos compran menos, entonces las cosas se ponen bastante mal. Ok, entonces amigos, terminamos con esta parte para luego la última, la tercera parte, lo que es el tema desafíos frente a esta pandemia.